God, esto que yo tengo hoy a mí no se me acaba. Oh my God. ¿Y qué Espiritualmente. significa ser pobre ¿Ok? de espíritu, Holmen? Aquella persona que reconoce esas necesidades que no puede suplir el dinero y que no puede suplir lo material. ¿Ok? Porque hay O sea, gente, esa persona Carolina, que que reconoce piensa, es pobre de espíritu. O sea, que el rico de esa espíritu persona es el que se cree que está lleno, el que dice que ya se siente muy y, feliz y porque que tiene casas y riquezas. Pues es sino que correcto. suena Además que hay irónico. personas, sí, pero ¿sabes qué pasa, Caro? El final de la Biblia dice a esos que se creen ricos porque llenan su corazón de felicidad con las cosas materiales y hacen mil cosas para tener una vida, entre comillas, espiritual, llena de cosas materiales vanas que se acaban. El final de la Biblia los llama pobres y miserables, que no han visto su vergüenza y su miseria. Ni siquiera dice pobreza, miseria. ¿Sí? Por lo mismo, porque cuando uno está en esa riqueza material, es correcto, se llena uno de soberbia, se llena uno de orgullo, se llena uno de altivez, se empieza uno a sentir poderoso, que todo lo puedo resolver con plata, que todo lo puedo tener, que todo lo puedo conseguir. Entonces, ¿qué hace el que es muy rico? El que se cree muy rico espiritualmente. Busca llenar su vida espiritual con todas las cosas materiales. Entonces piensa que puede comprar el amor, piensa que puede comprar la felicidad, piensa que puede comprarlo todo, pero está completamente desenfocado. ¿Sí? Ok. Ahora, hay pobres muy orgullosos, hay pobres muy soberbios, hay pobres muy altivos, hay pobres que están en unas condiciones de pobreza espiritual y de pobreza material. O sea, son pobres por donde usted los quiera mirar. En Con cambio, todas las también de la podemos ley. ver ricos. Ahora, también encontramos ricos muy humildes, ricos pobres, o sea, ricos en lo material y pobres en espíritu, porque se Ujú. humillan ante Dios, reconociendo que todo lo que tienen es porque Dios así lo ha querido. Porque eso es otra gran verdad, Carolina. Todas las riquezas que tiene el rico es porque Dios se las ha entregado. Y la Porque Dios pobreza se que las tiene ha el pobre permitido. Y la pobreza que tiene el pobre también es porque Dios así lo ha querido. ¿Ok? Alguien podría decir como, o sea, ¿Dios puede hacer a alguien pobre? ¿Y eso sería de Dios? Me Claro. recuerdas una Había un persona pobre con la llamado que hablé Lázaro. esta semana, que esta semana hablé con alguien que me decía, he trabajado todos estos años, voy a cumplir 40 años y no tengo nada. Pues sí, yo decía, ¿y qué es que no tienes nada? No, es que no tengo nada de nada. No tengo ni un carro, no tengo nada. Entonces, pues a mí me da mucha risa, pues no es cristiano, pero es No. lo que tú dices, de tanto trabajar y no tiene nada. Y uno pensaría, pues no es necesariamente el que más trabaja el que más tiene. Ahora, también uno puede ver, y aquí de pronto se me pasó esto, pero Dios muchas veces puede permitir que alguien pobre nace pobre en lo material y en el camino Dios lo puede convertir en una persona muy rica o muy millonaria, ¿no? En lo material, porque le pone sabiduría, ¿sí? Y la capacidad de generar riquezas. Hay gente que nace muy rica y se vuelven pobres, porque no tienen la sabiduría para manejar la riqueza y van a la Claro, quiebra de muchas maneras, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la verdadera riqueza? ¿Cuál es la verdadera riqueza? Y la verdadera riqueza es el conocimiento, es la sabiduría, ¿sí? Ahora, cuando alguien tiene sabiduría, inteligencia, puede hacer plata toda la que quiera, toda la que quiera. A veces la gente a mí me dice, Jorge, usted podría ser muy rico. Y yo le digo, sí, tengo inteligencia, tengo sabiduría, tengo palabra y podría serme millonario. ¿Sí? El detalle es que cuando tú te llenas de sabiduría y de conocimiento y comprendes lo que implican las riquezas, entonces cuando uno quiere proteger su corazón y cuando uno quiere guardar su corazón, muchas veces uno no toma ese camino,
porque es un camino peligroso, donde se han perdido grandes hombres como Salomón, que la plata y la fama lo desviaron profundamente. ¿Sí? Esto es una gran verdad, Carolina. La plata y el dinero cambia a la gente. ¿Sí? De A hecho, hay unos un para texto que bien, lo dice. Ajá. El amor al Entonces, dinero es el, ¿cómo es? el amor al dinero es la raíz de todos los De males. todos los Ahora, lo que males. yo siempre digo, claro, el dinero no es malo, el dinero es un papel con numeritos o es una moneda con sellos. El dinero no es malo. Lo malo es El problema es enamorarme del amarlo, dinero. Ahora, volverlo un volvemos al Dios. mismo punto. El dinero caro es importante para cumplir propósitos, para servir, para ayudar, para cumplir sueños, para cumplir un montón de propósitos. Es importante. Y yo, a la gente que es rica, yo siempre le digo a la gente que es rica, sirva con sus riquezas. No se siente en un trono a llenarse de dinero, porque no hay nada que satisface más que servir con el dinero. Y creo que eso es lo que Dios quiere del rico, que sirva, que comparta. Y te lo digo, ¿sabes por qué, Caro? Porque Dios es el más rico de todos. Y todo el tiempo, ¿qué está haciendo Dios? Compartiendo, 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 compartiendo. Y entonces, mientras tú más Pero él compartes, sabe a es quién le muy... comparte, porque esa es otra cosa que pasa con muchos ricos, Sí, y sí, es que sí. creen Hagamos un que es a paréntesis muy regalar bueno. todo y a servir, y que No servir es es a salir a regalar, regalarle. sí. Sí. Entonces muchas veces la gente sale, mire, yo tenía, mi abuelita murió y ella recibía la pensión y arrancaba por las calles a repartir la pensión, pero entonces se la repartía al que iba a tirar bazuco, al que iba a consumir drogas. Ella repartía sin sabiduría. El que es rico tiene que aprender a compartir con sabiduría y no repartir el dinero a la loca o sencillamente a personas que No van por a malgastar el emociones. dinero. Es Sí, porque si no hay completamente mucho cierto. El dinero. venezolano en la calle a quien repartirle. Y Ahora, claro, volvemos al mismo punto. Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces del socialismo? Que el socialismo quiere que la gente lo tenga todo sin el mayor esfuerzo. ¿Sí? Pero Dios dice, el que quiera que trabaje y que la sude con su frente. Entonces hay gente que no la quiere sudar, hay gente que se la quiere ganar muy fácil. Y Dios ama que usted se la gane sudando. Por eso Dios no es participante de que usted se gane el baloto. Dios no es participante de que usted vaya a un casino a pretender sacarle la plata a una máquina o con unos numeritos ganarse el chance. Eso no hace parte de lo que realmente Dios quiere que usted experimente a la hora de adquirir el dinero. Dios quiere que usted se la sude, que usted la trabaje. Y que como la trabaja y la suda, sepa cumplir propósitos sabios a la hora de repartir, o a la hora de compartir, o a la hora de ayudar, o a la hora de servir. Porque hay gente que está, entre comillas, ayudando, pero está alcahueteando, está mal acostumbrando a alguien que no quiere levantarse a trabajar, que no la quiere sudar, que solamente quiere que usted le haga la transferencia, pero no quiere hacer la persona la labor de trabajar. termina haciendo un daño peor. Y termina haciendo un daño. ¿Y sabe qué pasa? Y muchas veces sabe qué hace Dios con aquel que tiene mucho dinero y la está repartiendo mal. Venga para acá. Venga para acá que Venga, usted no sabe. yo se la doy a otro que sí la sepa entregar. Venga, yo se la entrego a otro que la sabe repartir, que la sabe administrar, que es que aquí hay una palabra clara, Caro. Y esto muchas veces cuando alguien es muy rico, yo le digo, disfrute, administre de tal forma que ese dinero sigue cumpliendo propósitos, es rentable. 3, sirva. 4, honre a Dios también porque es importante. 5, ayude. 6, acuérdese también que hay mucho pobre que realmente se le puede ayudar y se le puede ayudar para que salga de esas condiciones. Y no hay nada más rico cuando usted coge a un pobre y le dice, vea, aquí tiene una olla para que frite empanadas.
aquí tiene un horno para que haga panes, ¿sí? Porque cuando usted al pobre le da plata o le da comida, entonces siempre va a querer plata y comida. Por eso cuando el Obvio, perfume esa caro es la cayó a los fácil. pies de Jesucristo, por eso Jesucristo dijo, no, 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 es que siempre van a estar, siempre van a estar, ¿sí? Suena fuerte, pero sí. Holmen, Sí, pero es que una siempre. cosita. Ahora, claro, Ujú. perdón, claro, el pobre debería entender las grandes bendiciones que Dios quiere desarrollar en la pobreza. Los grandes aprendizajes de la pobreza, Caro, son tan especiales. Y te lo digo porque yo he crecido en la pobreza y no hay nada más rico de la pobreza que aprender, madurar, no resentirse con el rico, porque es que el socialismo ha despertado, Carolina, un resentimiento contra el rico. Y aclaro, sí, hay ricos que abusan, hay ricos malos, pero de eso se va a encargar Dios. Lo que el pobre no puede hacer es amargarse con el que más tiene, sino que el pobre lo que debe entender es que si no tiene, es porque Dios lo está llevando a un proceso de aprendizaje, ¿sí? Incluso aguantar hambre también hace parte de un proceso que genera grandes enseñanzas. Pero por ahí no queremos pasar. Claro, nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Bueno, Holmen, para terminar la pregunta del millón, bueno, entonces el socialismo en nuestros países está con mucha fuerza, como ya lo hemos hablado. Pues obviamente sabemos que tú no eres profeta, pero tienes un conocimiento bíblico y hay muchos que estamos paniqueados con el tema, pues que sentimos que el próximo presidente va a ser Petro y cada vez con fuerza, que el socialismo se está metiendo en lo más profundo. Y de hecho es una pregunta que me hacen mucho. ¿Usted qué piensa? ¿Será que se va a subir Petro? Y yo digo, no sé, yo solo le pido a Dios misericordia. Se vienen las elecciones de Estados Unidos y está que se monta Biden y uno como que no puede creer, o sea, se nos metió el socialismo por ojos, nariz y boca. Entonces, Holmen, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué más o menos asumimos que se viene? Que nos muestra la palabra de Dios inminente y nos tenemos que preparar o nos podemos salvar. No, Caro, yo siempre digo que el mundo irá de mal en peor. La maldad aumentará porque así lo dice la Biblia y el hambre de poder de los diferentes sistemas políticos siempre quieren pelear por la ambición, por el poder, por dominar. Más allá de que si se sube el socialismo, siempre diré, Caro, que nada de lo que pasa sucede a menos que Dios lo quiera o lo permita. Entonces, si el socialismo sube, es porque Dios lo permite y traerá aprendizajes fuertes, dolorosos y profundos, como podemos ver que es lo que genera el socialismo cuando se apodera de un país. Genera dolor, sufrimiento y unas condiciones muy fuertes que generan mucho aprendizaje. Ahora, ¿será que Colombia tiene que aprender muchas cosas a través del dolor y del sufrimiento? Es una pregunta que deberíamos de hacernos. Y la otra es, ¿o deberíamos de aprender de nuestros vecinos y empezar a corregir un montón de cosas importantes a los que están en el poder, Carolina, y siempre te lo he dicho, a los que están en el poder del capitalismo? Siempre mi llamado de atención es ¿qué no están haciendo bien? ¿Qué no están haciendo bien? ¿Y en qué cosas hay que corregir urgentemente para que el pueblo experimente, digamos, unas condiciones no de satisfacer a todo el mundo, porque nunca vamos a tener a todo el mundo contento, pero generar un ambiente de estabilidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Yo siempre lo digo, ejercer la autoridad con carácter, con justicia, con verdad, ¿sí? Con transparencia. Y la autoridad fue establecida por Dios para llevar a cabo todos los propósitos, entre los cuales
poner a los que no andan bien en su lugar. Ahora, volvemos al mismo punto. Y esto como para cerrar, a mí me parece muy delicado que un grupo de adolescentes hagan correr a los policías y terminen prendiendo un CAI. Unos chicos terminan haciendo correr a la autoridad. Es delicado, porque la autoridad no está para correr por los que están contra la ley. Los que están contra la ley y la autoridad deben es correr. No es la policía la que tiene que huir. Es aquel que quiere rebelarse, quien debe sujetarse. ¿Sí? Ahora, cuando las autoridades abusan del poder, se van a enfrentar a circunstancias complejas como las que estamos viviendo, pero hay que entrar rápidamente en corregir y con muchas estrategias y con mucha sabiduría llevar a que tanto las autoridades entren en la condición de ser sabios, ¿sí? Una autoridad no está para coger un palo o una escoba. Cada autoridad tiene una herramienta y cada autoridad creo que debería alimentar mucho una buena relación con Dios, que aquí es donde también es demasiado importante. Qué rico que las autoridades y que los que están en el poder alimentaran en su corazón esa relación con Dios para corregir las cosas que no andan bien, ¿verdad? Ahora, en medio de los errores, los enemigos siempre quieren ganar ventaja. Siempre en los errores, el enemigo quiere ganar ventaja, de todas las formas y de todas las maneras. Siempre diré, los errores se pagan muy caros. Entonces, siempre mi llamado es que se cometan los errores menos posibles, para que no terminemos en condiciones lamentables. Bueno, y entonces aquí se me viene otra pregunta. En algún momento te oí que para Dios no es agradable que nos manifestemos en contra de nuestras autoridades, porque finalmente si están ahí es porque Dios lo permitió. Es decir, si Nicolás Maduro está ahí montado es porque Dios lo está permitiendo. Pero entonces Claro la que sí. pregunta es, se nos monta un Petro y definitivamente para Dios no es, o sea, no va a apoyar a aquel que salga a manifestar contra Petro. Creo Pues que quiero no, entender eso. creo que no es que Dios no apoye al que sale a manifestar. Creo que todos tenemos como ese derecho de manifestar lo que no nos gusta o lo que nos incomoda. El detalle es qué estrategias son las más sabias para que mi voz o mi descontento realmente tome fuerza ante aquellos que están arriba ejerciendo el poder. Y a veces, y te lo digo, Caro, porque bíblicamente el pueblo de Israel, cuando realmente quería que cambiara algo arriba, en los que estaban en la autoridad, siempre enviaban a alguien, a un vocero o un profeta, ¿sí? En el tiempo de Israel, cuando los reyes estaban haciendo las cosas malas, ¿quién le llamaba la atención al rey? Un hombre de Dios impresionante, que iba y confrontaba al rey y le decía las cosas que no estaban bien. Y cuando Claro, el pero rey se rebelaba, Carolina, claro, y cuando el rey se rebelaba, ¿sabe qué pasaba? Venía un pueblo extranjero y cogía a ese rey o a ese presidente y no le quedaba ni la cabeza para contar la historia. Pero digamos en este caso que tú sabes que Dios en este momento no, pues, o al menos lo que es iglesia y Estado están completamente divididos. Yo solamente pongo el caso, se monta Petro, pues no vamos a mandar a un pastor a que hable con Petro, ni siquiera lo va a entender, pues como sociedad colombiana. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el camino a tomar si la revocatoria posiblemente no sería el camino que Dios quisiera? La oración es poderosa. Cuando el pueblo de Israel empezó a clamar, a clamar, a clamar, a clamar a Dios, Dios los liberó del faraón. Entonces creo que hay un montón de cosas que el cristiano debe implementar. Por eso también la palabra de Dios dice que oremos por nuestras autoridades.
En cada uno de nosotros como creyentes hay una responsabilidad, orar por las autoridades, pero eso no lo hacemos la mayoría. Nos quejamos, murmuramos, criticamos, pero la pregunta es, ¿ora usted por el presidente de Colombia? Es una pregunta interesante, más allá si no le gusta, o si le gusta, o si comparte o no comparte mucho sus ideas, ora por él. Y creo que ahí es donde deberíamos de empezar, a orar por el presidente, para que Dios lo ayude, porque es que este país no es fácil. Este país no es fácil para gobernar, es difícil. Somos una cultura muy difícil. Y para gobernar este país se requiere, primero, una buena relación con Dios, segundo, mucho carácter, firmeza y una capacidad de no dejarse manipular a la hora de tomar decisiones concretas. Entonces, Ahí orar alguien me mucho está por el preguntando, y yo sé que nos estamos pasando del tiempo, pero ahí me está preguntando alguien, ¿los católicos son de derecha? Los católicos sí, digo yo, respondo yo, aquí me robo la respuesta. Pero el Papa es lo más comunista que hay. Claro, te voy a decir una gran verdad, hay ricos socialistas, hay ricos capitalistas, hay pobres socialistas y hay pobres capitalistas. Hay de todo. ¿Ok? Hay de todo. Ah, sí, pero digamos el catolicismo, que finalmente es el mismo cristianismo, pues siguen a Jesucristo. El catolicismo siempre lo he interpretado con la característica de arrimarse al árbol que mejor lo cubra. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Recuerden que todo esto se sube a YouTube. Un abrazo y feliz Claro que sí, un abrazo para todos, bendiciones. Recuerden que los domingos estamos a las 10 de la mañana para que también puedas entrar en un tiempo de mucha edificación. Y termino con esto. Pues estamos como en ese tiempo en el que se reabrieron iglesias, pero pues nosotros continuamos con estos espacios que surgieron en medio de la bendita pandemia, que ha generado grandes aprendizajes. Así que digamos que nosotros los que estamos aquí realmente somos una iglesia virtual, ¿ok? Entonces creo que Dios nos ha permitido ponerle mucho amor y mucho empeño como a estos espacios y a estos tiempos, y deseo que ustedes, la mejor forma de valorar estos espacios es poniendo por obra todo aquello que aprende en este lugar y compartiéndolo con otro. Y nunca olviden, mándele el link a otra persona, y esa es la mejor forma también de ayudar. La mejor forma de ayudar es educando, es comunicando y es transmitiendo conocimiento. Y dice el Proverbios que dar conocimiento incluso es mucho más valioso que dar oro o plata. Oh my God, esto que yo tengo hoy a mí no se me acaba. Oh my God.